recordemos la semana pasada estuvimos hablando sobre variaciones del algoritmo de Hill Climbing. Vimos el básico, ¿cierto? Vimos el de subiendo la colina por la máxima pendiente o el steepest ascent Hill Climbing. También vimos el que también hacía subiendo la colina por la máxima pendiente con reemplazo, que era el steepest ascent Hill Climbing with replacement. Y finalmente también hablamos de el de Hill Climbing con reinicios aleatorios, ubicado en Under Stars, que decíamos que este y este último ya lo que trataban de hacer es juntar no solo la explotación local o la intensificación de la búsqueda en una zona, sino que también empezaban a vincular el tema de la explotación, de la exploración del espacio de búsqueda en otra zona. Entonces estos dos eran algoritmos que ya empezaban a introducir el concepto de exploración y explotación. Mientras que estos dos eran algoritmos muy centrados en la explotación local o en la intensificación de la búsqueda en una zona específica. Por otro lado, hablamos también del algoritmo de búsqueda aleatoria. Este algoritmo de búsqueda aleatoria, pues lo mencionamos como un algoritmo que, pues por sí solo va a funcionar en muy poquitas esquemas en muy poquitos problemas, porque básicamente son soluciones aleatorias, saltos aleatorios que se generan y se escoge la mejor solución que se encuentra en esos saltos aleatorios, pero que en algunos casos, como por ejemplo en un paisaje en donde tenemos agujitas, todo plano, no hay información así para poder ir subiendo la colina o bajando la colina, sino que todos son planos y en un lugar específico hay un brinco. Entonces, tal vez tiene muchas opciones de encontrar una solución, mientras que tal vez un hill climbing no. Y finalmente mencionamos algunas funciones de prueba. Estas funciones de prueba veíamos que eran, digamos, de diferente paisaje. Estas están por acá al final. Recuerdan estas funciones que nosotros vimos desde la esfera sencilla, ¿cierto? Que veíamos, digamos, que era totalmente digamos, si tuviéramos el gradiente, pues por eso es rapidísimo que puede llegar al mínimo, pero que utilizando Hill Climbing también se puede en general llegar bien, porque yo puedo, estando en un punto, buscando alrededor, casi siempre podré encontrar una solución que sea mejor que yo y voy bajando. Obviamente me va a demorar más que teniendo el gradiente, pero pues en general funcionan muy bien los algoritmos de optimización local o algoritmos estilo Hill Climbing. Veíamos que, por ejemplo, acá este que es una pequeña variación de la esfera, que tiene una especie de pasos o de saltos, por eso se llama función step. Entonces allí, si yo quedo aquí en este punto, buscar vecinos, pues me dejan, todos estos vecinos tienen el mismo valor de calidad. Entonces allí voy a tener problemas para salirme de esta zona. Eso es un tema importante. La función Sweffel, que también tiene zonas grandes donde, digamos, el valor termina siendo el mismo. La función Rasterin, en donde hablamos que además una de las características de las funciones era saber si eran monomodales o multimodales. Entonces aquí monomodales o unimodales, como la esfera, que además era separable, eso también lo comentamos. Esta que ya no es separable porque pues aquí esta forma de esta función objetivo no se puede separar. Y veíamos las multimodales porque tenían gran cantidad de óptimos locales. Esté maximizando o minimizando, esta función tiene muchos óptimos locales. Y bueno, otras más complejas como la función Greenwald o esta que combina, digamos, dos cosas. Es multimodal, no es separable, pero adicionalmente tiene una forma que tiende a parecerse a una aguja, pues también genera una dificultad. Bueno, eso fue lo que comentamos hasta donde terminamos la semana pasada. Y hoy quiero que arranquemos mirando un poco acá el código fuente del algoritmo de el High Climbing with Random Restars. Este algoritmo pues lo alcancé más bueno a comentar también. Vimos cómo funcionaba en el pseudocódigo y después de esto vamos a ver el código ya organizado, orientado, un poquito con orientación a objetos y no así como funciones sueltas como en programación modular. Entonces,
Bueno, aquí están librerías que voy a usar. De hecho, ahorita no estoy utilizando estas últimas, solamente estoy usando NumPy. Tenemos la función, esta función ya la vimos, es idéntica a la que se vio en el caso de el problema de la esfera con el hill climbing básico, que básicamente es x por x, ¿cierto? O sea, el vector x por el vector x, o en este caso el vector post por el vector post, todo al cuadrado y al final se suman. Y eso pues básicamente hace referencia a la ecuación que estábamos viendo allí en las diferentes ecuaciones de las funciones de prueba. Voy a dejarla aquí para que recordemos, por ejemplo, esa función de prueba de la esfera. Entonces, esta esfera es esta, x al cuadrado, y todos esos resultados se suman. Entonces, eso ya está implementado aquí en esa ecuación. También tenemos la función step, ¿sí? Que es una segunda función de las que aparece allí. Esta función step es en este caso el valor de post más 0,5. Si nosotros miramos acá en la función es el x más 0,5, y este ya es un valor al cual se le saca el piso y después todo esto va al cuadrado y finalmente se suma. Entonces a este señor, al post, le sumo 0,5, le saco la función piso y eso es lo que va por dentro. Entonces, eso por dentro, básicamente lo multiplico por sí mismo, eso es elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Cada uno de las casillas multiplicada por sí misma, pues va a dar el valor al cuadrado y al final esto se suma. Entonces, esta es la función step, esta es la función esfera. Listo, ya tenemos las dos funciones allí. Ahora vamos a ver el algoritmo de hill climbing with random restarts. Entonces recordemos, este está con la versión, digamos, de recibir la posición inicial acá, no la genera internamente, pero ya supimos cómo poder hacer eso. Si yo quiero quitar esto de aquí y simplemente yo quiero es que eso se genere desde afuera, pues simplemente esta parte de acá donde yo genero la solución inicial, que es esta solución inicial, ¿sí? Pues no lo hago acá. Simplemente quito esto de aquí, ¿cierto? Me lo llevo para acá y en este punto yo ya estoy generando la solución dentro del algoritmo de hill climbing. Pero teníamos un problema. Este campo teníamos que cambiarlo. Este campo teníamos que cambiarlo por la dimensión del problema. ¿Cuántas dimensiones va a tener el problema? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más b al cuadrado. Entonces estaríamos hablando de 4 dimensiones. Teníamos que recibir eso porque este es un parámetro que va aquí. Cuando yo voy a arrancar la solución, yo tengo que decirle la dimensión del vector. Y adicionalmente, si ustedes recuerdan, hablábamos de que había que también pasar, en este caso, otra cosa, y eran los valores mínimos y máximos, porque si no, en este caso, siempre todo se iba a, digamos, a optimizar en el espacio de búsqueda entre -10 y 10. Entonces podemos dejarlo aquí, y entonces aquí simplemente decimos que tienen que pasarnos el low y que tienen que pasarnos el high, o lo que llamábamos el lower bound y el upper bound. Entonces, estas variables que vienen aquí, ya las recibimos aquí, ¿sí? Llamémoslo así, lower bound, y aquí upper bound, que son los parámetros, ¿no? Y entonces aquí lo llamamos así, lower bound y el upper bound. Upper bound, ¿sí? Ah, aquí me quedó mal. Lower bound, upper bound. Pues aquí es upper bound. Listo. Entonces ya tenemos la creación de la solución en esos rangos y con la dimensión. Quiere decir que desde donde yo lo llamo, que fue acá, pues yo también tengo que colocar aquí el lower bound, que podría ser un valor diferente para cada función. Ahorita no lo vamos a hacer así, pero vamos tendiendo a una función, a una organización de un algoritmo que es mucho más, digamos, fácil de manejar. Ahorita vamos a ver ventajas de ciertas cosas. Entonces, esto inicializa como tal la solución. Ya no necesitamos tener aquí calcular D porque ya lo estamos recibiendo, ¿cierto? No necesitamos tener digamos, posición start
porque pues en últimas es esta misma, entonces le cambio el nombre y simplemente digo posición, es esa posición, ¿cierto? Y lo pongo acá. Listo. Esta es la inicialización. Ahora, hay un tema. Nosotros acá directamente llamábamos a esfera. De una vez decíamos, calcule la esfera. Pero eso hacía que este código solamente funcionara para esfera. Acá lo que hacemos es que pasamos eso como un parámetro, la función que yo quiero optimizar. ¿Sí? Entonces, esta función va a ser o esfera, o va a ser step, o va a ser cualquier función que yo le pase. ¿Cómo lo defino yo? Pues yo aquí cuando hago el llamado, yo le digo aquí que quiero llamar. Y le digo que me haga el favor y utilice la función step. ¿Sí? O la función, en este caso la otra función que es la función esfera. ¿Sí? Ya estoy haciendo el llamado desde aquí y mi algoritmo de optimización por dentro quedó libre de cualquier atadura con, ah, no, es que yo solo sirvo para esfera, no, ya sirve para cualquier cosa que le manden. Ah, pero es que esta función se tiene que optimizar en tales rangos. Ah, pues eso ya también me lo tiene que mandar por acá. Yo ya no tengo aquí amarrado ningún valor en el cual voy a hacer ese tipo de, digamos, de amarre, o sea, mi función ya no quedó amarrada a unos valores. Ah, no, que es que yo quiero tantas dimensiones. Ah, bueno, pues usted puede hacer eso por acá, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá lo que habíamos hecho, la inicialización aleatoria entre un rango lower bound y un rango upper bound, y allí va a generar números aleatorios dependiendo de la dimensión. Después, a esa solución post, ¿qué le vamos a hacer? Calcularle qué tan bueno es esa solución, ¿cierto? Si es x cuadrado, y cuadrado, y fue por ejemplo x5 y y7, pues será 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, y eso lo vamos a guardar en el valor del fitness de esa posición. El fpost es por fitness de esa posición o la calidad de esa posición, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta que yo estoy utilizando el Hill Climbing with Random Restars. Recordemos que en la implementación decía que teníamos que guardar la mejor posición visitada, porque al irse moviendo aleatoriamente, o sea, él empezaba en un punto a hacer una optimización y después brincaba a otro punto y hacía otra optimización, entonces necesitamos ir guardando cuál es la mejor posición. Entonces aquí guardamos la mejor posición, ¿cierto? Yo estoy diciendo la posición del mejor, para mí en este momento la única es la única que conozco, que es pos. Entonces yo a ese arreglo le hago una copia, porque recordemos, es un arreglo. Entonces tenemos que hacer la copia. Esto es una copia profunda, es decir, estoy creando dos variables separadas, una variable pos, que es un arreglo, otra variable postbes, que es otro arreglo, y estoy copiando los contenidos de un arreglo en el otro. En este caso, lo que está en post lo estoy metiendo en postbes. Importante esto porque si ustedes hubieran dicho aquí postbes igual a post, lo que están haciendo es el uso de un apuntador. Entonces, tienen el vector post, que es completo, el vector tiene memoria, tiene todas sus casillitas, y simplemente hacen un postbes que va a ser un apuntador al mismo lugar. Entonces son dos nombres para el mismo vector. Y eso hay que tener cuidado porque pues obviamente eso después va a dañar toda la lógica. Ahora, con FBs y con FPOS no hay que hacer uso de copias así explícitas, porque estos datos son escalares. Y normalmente en Python, como en la gran mayoría de lenguajes que yo conozco, los campos escalares automáticamente hacen copias, o sea, no funcionan como apuntadores. Entonces yo tengo aquí una variable que se llama fpost, que es una cajita en la memoria del computador y que tiene un valor. Yo creo otra variable de fbs y le digo igual a tal, y él automáticamente crea la caja y mete la información, ¿sí? Entonces esto funciona en Python igual que en la mayoría de lenguajes de programación. Los datos escalares, los básicos, los reales, los enteros, los que son sencillitos, ellos normalmente hacen copias de los datos cuando se ponen igual. Pero los datos que ya empiezan a ser complejos, como por ejemplo los objetos, o en este caso un arreglo, así sea un arreglo de datos escalares, ya es un objeto complejo, y él normalmente lo que va a tratar de hacer es una referencia. Y entonces hay que tener cuidado con ese tema.
Bueno, aquí está el tema de los históricos, pues básicamente creo acá una lista, ¿cierto? Y esa lista le digo que me hace el favor y me meta en esa lista, en este caso una pareja que dice la posición actual o el post actual y el F post, que en últimas en este punto es como hacerlo del post bes y del F bes, da lo mismo, ¿cierto? Bueno, después inicia algo que es importante aquí y es cuántos reinicios voy a hacer. Esto es un parámetro. ¿Sí? Aquí está cuántos reinicios voy a hacer. Entonces voy a hacer 10 reinicios y voy a hacer 50 iteraciones. Dentro de cada reinicio quiere decir que voy a hacer 500 evaluaciones de la función objetivo. Voy a hacer 500 llamados a la función que esté optimizando, sea una esfera, sea un strip o sea cualquiera que yo agregue como función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? Lo primero que hago es ejecutar, digamos, el hill climbing, ¿sí? Eso es lo primero. Porque aquí es donde yo vuelvo a hacer el salto aleatorio. Aquí fíjense que el salto aleatorio está amarrado a los upper bound y a los lower bound que teníamos, pero ya esto lo podemos cambiar a lower bound y este lo podemos cambiar a upper bound, ¿cierto? Y entonces ya quedó genérico. Este es el salto aleatorio, ¿de acuerdo? Ahora, esto no es más que básicamente que hacer un hill climbing. Básicamente hacemos un conjunto de iteraciones, ¿cierto? De mejora local. Lo que hago es tomar un número, bueno, en este caso vamos a hacer una modificación de todas las dimensiones del dato en el que estoy, ¿cierto? Estoy en pos y le voy a sumar esta variable. Entonces son dos vectores que se van a sumar. Este vector pos y este vector rnd. Este vector rnd tiene la misma dimensión del vector original del vector pos. Fíjese que aquí dice que el tamaño es d, pero los números que va a generar van a estar entre menos learning rate y learning rate, que es ese número pequeñito que nosotros tenemos que después mirar cuál es el mejor, pero que ese número pequeñito me ayuda a mí a decir alrededor de este punto, un poquitico más acá o un poquitico más allá. En ese rango va a tratar de ubicar nuevamente a la posición. Entonces, acá generamos el vector que va a tener como las modificaciones pequeñitas y aquí por dentro decimos que la posición actual más estas modificaciones, estas alteraciones, va a estar almacenado en un nuevo vector que es el vector post2. Este vector post2 con la suma de los dos vectores le calculo la función de actitud, que puede ser la esfera o el step, dependiendo con lo que yo haya llamado aquí a hill climbing en reinicios, y tengo aquí la calidad de esa solución. Ahora, ¿qué sucede? Si esta solución, estoy minimizando, es menor que la solución de fpos, del que acabé de arrancar, entonces yo digo pos y fpos quedan con pos2 y fpos2. ¿Sí? Es decir, esta solución que se acabó de generar es mejor que la solución que teníamos ahorita. Entonces nos movemos hacia allá. ¿Sí? Entonces nos movemos hacia allá, pero adicionalmente aprovechamos para preguntar si la solución es mejor que la mejor, ¿cierto? Ahora bien, esto podemos hacerlo aquí dentro del for, ¿cierto? Podemos hacerlo aquí dentro del for, que en últimas, en general es, ¿cómo decirlo? Inoficioso hacerlo. ¿Por qué? Porque es inoficioso, porque pues yo podría hacerlo por fuera y pues simplemente espero que todo este bucle vaya funcionando, ¿cierto? Y al final nos va a salir una solución que puede ser mejor que la mejor que tengo ahorita. Entonces, o sea, haciendo simplemente esto, ya no lo ejecuto todas estas veces, ¿cierto? Y voy a obtener técnicamente, para tener el mejor, después de todo el bucle de optimización, sería lo mismo y esto sería más óptimo. Pero como yo quiero guardar la historia de cómo van mejorándose digamos, la curva de convergencia, o sea, cómo voy optimizando por cada vez que hago una evaluación de la función objetivo, que en últimas esto es una evaluación de la función objetivo, el function, llamar a eso, entonces por eso lo estoy haciendo acá. Entonces tengan claro esto.
Si yo no quiero hacer esta historia, no quiero hacerla, no me interesa llevar esa historia, pues yo quitaría esto de aquí y esto de aquí lo pasaría para acá. Y funciona igual. Si ustedes se dan cuenta, este bucle de acá, al final en POS y en FPOS, siempre nos va a dejar las mejores soluciones vecinas que encuentre. Entonces, cuando termine, él nos va a registrar esto. Pero entonces, este, si yo quiero llevar, en este caso, la historia de cómo va mejorando, pues sí tengo que hacerlo como está, así, como está aquí. Entonces aquí calculo de una vez en este punto si esa solución que ya fue mejor que la anterior es mejor que el mejor que tengo. Y si eso sucede, pues reemplazo las postbs, ¿cierto? Con copia dura. Y aquí básicamente agrego a la historia. Acá hay una pregunta que deberían hacerse si no se la hicieron, pues espero que se pongan más pilas porque ¿quién me responde por qué aquí pos igual a pos 2 y por qué aquí pos ves igual a np copy pos? ¿Por qué puedo hacer aquí esto y por qué aquí no puedo hacerlo? ¿Quién me lo responde? ¿Mm? A ver, ¿quién se anima? Bueno, ¿quién se animó? Yo, Dale. yo creo que es porque cuando hacemos NP igual a, o sea, cuando estamos haciendo la posición, solamente necesitamos, pues esa, mejor dicho, no necesitamos una copia dura en memoria, sino que simplemente apuntar a esa posición. Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque es que yo post 2 después como nombre post 2 ese nombre ya no lo voy a necesitar. Pero al hacerlo acá, estoy haciendo que en últimas en este punto van a quedar dos nombres para el mismo espacio del vector. O sea, el vector está una sola vez en la memoria, pero le estoy colocando dos nombres, pos y pos 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el bucle sube otra vez, o sea, el bucle, esto termina aquí y sube. Y llega otra vez aquí a hacer post 2, ¿qué sucede? La suma de dos vectores aquí en Python automáticamente te genera en memoria otro vector, ¿sí? O sea, no es que él haya cogido la misma memoria de este y le haya sumado esto y lo haya dejado acá o lo haya dejado acá. No, eso no se puede hacer. Él llega y dice, tengo que hacer una suma de dos vectores. Entonces, crea en memoria un espacio, hace la suma de cada una de las casillas de POS y RND, las mete en ese espacio y a ese espacio le pone el nombre POS2. Entonces aquí se le dio memoria a POS2. Entonces la memoria, este apuntador que estaba antes junto con POS apuntando a una zona, en ese momento ya cambia de dirección y este queda apuntando a un lugar y este pues al anterior lugar donde estaba POS2. Entonces hay que tener muy claros los conceptos aquí de llámelo apuntadores, que era el nombre que nosotros le damos normalmente en C, o llámelo referencias como normalmente se utilizan hoy, ¿cierto? Entonces esto aquí ya es un objeto que se creó y que recibió el nombre de post2. Acá, ese objeto que se creó en este momento se dice a post que se asigne acá. Entonces alguien también podría preguntar, profe, pero si yo asigné post aquí a post2, entonces ese vector post que está en memoria, ¿qué pasa? Ese vector que está en memoria que antes se llamaba o se podía llegar a él a través de post, ahorita ya no se va a poder llegar a él. Resulta que en la mayoría de lenguajes que digamos que utilizan este modelo de programación, utilizan, bueno, y en la mayoría de lenguajes de hoy en día, que utilizan una técnica llamada el recolector de basuras o el garbage collector. Es un objeto que está allí corriendo detrás en el fondo y que se da cuenta de que ese pedazo, ese vector que está allá, no tiene a nadie quien lo esté usando. Entonces dice eso es basura y borra la basura. Entonces limpia eso, le dice al compilador o al sistema operativo más bien, esto ya lo podemos borrar y esto ya no se necesita para nada. Es espacio disponible, ¿sí? Entonces hay que tener claro esos conceptos.
Bueno, finalmente, cuando él termina todo este bucle, que termina acá, ¿qué hace? Dijimos que random restart, o sea, hace un salto aleatorio, pone la calidad de la función, ¿cierto? Pone la calidad de esta función, se va para allá y entonces se entra el bucle acá. Y ya, eso es todo. Si queremos ser, digamos, un poco más precisos, si queremos ser un poco más precisos, resulta que este historia, o sea, la historia de este mejor no quedó registrada, porque ¿qué tal este señor se fue para un lugar que es bueno? Pues eso debió haber quedado registrado en la historia y no quedó registrado. Y por otro lado, también podríamos preguntarnos, miércoles, pero si no fue bueno, también fue malo, pues no importa, también hay que registrar que en esta otra iteración, en esta evaluación de la función objetivo, pues resulta que no fue bueno. O sea, igual, sea porque se fue para un lugar bien, o sea porque se va por un lugar mal, ocurrió una evaluación de la función objetivo. Si ocurrió una evaluación de la función objetivo, yo debería registrar cuál es el valor de lo que ahorita para nosotros es lo mejor. Entonces, uno diría, sí, tiene razón, toca hacer algo así. Nos tocaría decir que si esta función de este nuevo fpos es mejor que el fbs, entonces nos vamos para allá y nos tocaría registrar la historia de este cambio, ¿sí? Para que ahora sí nos queden todas las historias bien registraditas. Cada vez que yo evalué una función objetivo, en este caso está solamente esa evaluación, está en esta parte de aquí y está en esta parte de aquí. Solamente en esos dos puntos, más la de inicialización. Cuando yo hago la inicialización, hago registro de historia. Cuando yo hago este function aquí, actualizo el mejor y hago registro de historia. Cuando hago un salto aleatorio, ¿cierto? El salto aleatorio, reviso si es mejor y registro historia, ¿cierto? Entonces, este registro de historia inclusive se podría hacer acá por fuera porque esto puede que no suceda. Entonces, hago el registro sin importar si cambió o si no cambió. Pues ahora sí, este cuadrito debe, digamos, este vector de historia debe tener bien el número exacto de evaluaciones de la función objetivo. Y ahorita lo miramos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a llamar este código, ¿cierto? Entonces, si vamos a llamar el código, vamos a definir las variables, las dimensiones del problema, en este caso, la, los lower bound y los upper bound. Vamos a definir la rata de aprendizaje, vamos a definir el número de iteraciones que vamos a hacer y vamos a ver el número de reinicios o de saltos aleatorios. Amarramos la semilla del el random para poder repetir el experimento y hacemos el llamado. El llamado de esta función de random restart, que se llama en este caso HCRR, pues básicamente nos está respondiendo con la posición del mejor, el fitness o la calidad de esa mejor y la historia, el registro historia. Ahora bien, nosotros aquí hacemos el llamado, el hill climbing. Ya no podemos llamar start post porque dijimos que pasábamos la dimensión, dijimos que pasábamos el lower bound y el upper bound. Aquí se me quedó un W en vez de un bound. ¿Listo? Lower bound, upper bound, menos 10, 10, el learning rate, el número de restars, el número de iteraciones y la función que yo estoy llamando, que en este caso es sphere. Allá la coloqué, es que esfera, creo. Esfera. Esfera. Listo, la esfera. Y finalmente, aquí en este caso está haciendo un recorrido de la historia, ¿cierto? Para mostrar cómo, digamos, va evolucionando la salida. Entonces vamos a correrlo, torno a ejecución, ejecutar todo. Ahí ya está conectándose con el Google
con el collab. Ya nos dio una máquina, ya corrió. ¿Listo? Y esta es la ejecución del algoritmo. ¿Sí? Ahora bien, yo no quiero mostrar exactamente todos los valores o sea, no solamente el fitness, porque aquí estamos mostrando todo, ¿no? Estamos mostrando la posición, en este caso es esta, y adicionalmente estamos mostrando el fitness. Yo quiero mostrar solamente, en este caso, la posición, el fitness, ¿cierto? Entonces yo diría que querría mostrar point sub 1, ¿cierto? Que es de ese vector, solamente quiero mostrar el fitness. Ahí ya tengo el fitness, solo el fitness. ¿Sí? Y alguien diría, no, pero yo quiero saber la iteración específica que yo estoy tomando. Entonces aquí me tocaría decir, por ejemplo, iteración igual cero. Aquí tendría que decir iteración más, bueno, más igual uno. Y aquí yo diría, hágame el favor y me imprime en este la iteración, e imprímame el point, ¿cierto? Diríamos así y resulta que aquí tenemos el cuadro en donde tenemos cada una de las iteraciones con su valor. Y vamos de la cero hasta en este caso, hasta la 105, ¿es que dice allí? Sí, 105. Porque al final está mostrando es la última, porque yo tengo acá, al final tengo este frame, este FBS, lo quité, entonces ahí ya no sale. Ahí salen. Entonces dice, profe, pero yo corrí el algoritmo, yo corrí el algoritmo con estas instrucciones, 20 y 5, y a mí 20 por 5 me da 100. Y allí en la ejecución que usted está haciendo, están saliendo 105. ¿Cierto? ¿Por qué están saliendo esas adicionales? Pues básicamente porque tenemos un problema de conteo. ¿Dónde tenemos el problema de conteo? No estamos contando que esta señora se creó, ¿cierto? Yo creé una primera posición y entro aquí y aquí tengo esta multiplicación de estas dos, ¿cierto? Pero adicionalmente estoy creando esta otra, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, estos se están contando, ¿cierto? Estos sí se están contando bien porque están aquí. Entonces, número de iteraciones por número de restars. Pero esta que está aquí no se está contando. Esta no se está contando. Entonces, ¿por qué? Y esta de afuera no se está contando tampoco. Entonces, allí tenemos un problema en los conteos. ¿Cómo se puede resolver eso? Una, pues sería, no sé, parar el algoritmo cuando o sea, parar el algoritmo cuando ya se hayan superado el número de evaluaciones de la función objetivo, ¿cierto? Eso involucra que yo tendría que estar preguntando por aquí, ya se superó y por aquí ya se superó y hacer unas salidas. O calcular apropiadamente los números para que todo se cuente bien. Cada vez que realmente yo haga una evaluación de fitness, pues que es esto debería quedar metido como por aquí y bueno, y contar, bueno, hay que tener cuidado con eso. Eso no lo voy a resolver ahorita, pero sí para que vayan teniendo en cuenta. El ejercicio ahorita era mostrar que nosotros lógicamente decíamos, ah, sí, esto se ejecutó 5 veces por 20 veces, ahí están 100 iteraciones. Pero si ustedes se dieron cuenta, no fueron 100, fueron 105. No se están contando, en este caso, esta y no se está contando esta. Se están contando solamente las que van aquí. Estas son las que se están contando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues más adelante vamos a ir viendo cómo resolver eso. Ahora, aquí vemos en la solución cómo el algoritmo va bajando de una solución que arrancó en 279 y que en esas 105 evaluaciones alcanzó a bajar a 124. Estamos hablando de que está resolviendo el problema de la esfera. ¿Sí? Entonces alguien diría, no, profe, pues eso significa que podemos poner tal vez una rata de aprendizaje más grande, punto 5. Pues miremos a ver qué pasa con una rata de aprendizaje más grande. Sí, 279 y
llegó a 111, creo que alcanzó a bajar un poquito más. Entonces uno diría, ah, bueno, pues entonces bajémoslo más todavía. Una rata de aprendizaje de 0.8, a ver cómo le va. Lo corremos y ya podemos ver que ya llegó un poquitico más. Y, ah, no, pues entonces bajémosle bastante, pongámosle una rata de aprendizaje de 1.5 y lo corremos. Entonces lo corremos y bajó 111. Sí, ya bajó 82. Entonces le puedo bajar más bata. Y va a pasar un punto en donde sí, yo puedo ponerle, no sé, 5 de rata de aprendizaje. Va a bajar bastante más rápido, ¿cierto? Y no, no. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así? O sea, yo venía bajándole, venía poniéndole una rata más grande y llegó un momento en que como que no sirvió, pero ¿por qué? Y básicamente, mire, esta rata hasta 3 funciona bastante bien, alcanza a bajar bastante, ¿cierto? Pero no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? A ver, ¿quién intuye por qué una rata de aprendizaje que se pone, digamos, grande, hasta cierto punto puede funcionar y después ya no funciona? Voy a colocar aquí, simplemente que nos impriman aquí de primero el best print. Uy, qué bonito. Este, print, así, eso, listo. Bueno, realmente no necesitamos la posición, necesitamos simplemente saber el mejor. Y voy a colocar esto entre comentarios para no mostrar todos los resultados. Simplemente a dónde llega, que es más sucinto el resultado. Entonces el business es 102 con punto 8. Si le ponemos 1, puede llegar hasta 100. Si le ponemos 1.5, puede llegar hasta 82. Si le ponemos 2, puede llegar hasta 83. Ya no pudo, o sea, ya como que aquí hay un punto en donde no sirve. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen que sucede eso? Recuerden que el punto se está modificando en 10 dimensiones, ¿cierto? Entonces yo estoy aquí y el siguiente punto, bueno, en un espacio de 2D, estoy en un X y un Y, pero el siguiente punto se desplaza tanto en X como en Y. ¿Qué tanto? O sea, un valor que puede ser entre -1.5 y 1.5, más o menos en ese rango. ¿Alguien tiene alguna idea? Y eso tiene que ver de pronto con cuando lo vimos en dos dimensiones que él oscilaba, que él empezaba pues como a Bueno, irse muy atrás o muy adelante, o ya. o sea, digamos eso tiene ese efecto si estuviéramos cerca del mejor. Pero aquí estamos todavía lejos porque estamos en 80, en 90 y no baja más. ¿Sí? Cuando lleguemos al cero, si el valor es muy grande, va a empezar a oscilar. Aquí lo que pasa es que realmente ya no estamos haciendo una optimización local en un puntito, o sea, buscar en mis vecinos cercanos, sino que estoy buscando aquí en una cosa más grande, ¿cierto? Y entonces puede que yo esté gastando mucha energía aleatoriamente buscando en zonas en donde ese espacio tiene puras soluciones malas, ¿sí? Porque como estoy en una esfera y se supone que voy cayendo, y estoy aquí en un puntico y voy cayendo, entonces todos estos de aquí arriba son malos. Y entonces yo amplié el número digamos, la zona de búsqueda y puede que caiga más veces en lugares malos, ¿sí? Entonces, digamos, ah, puede ser un poco contraintuitivo porque uno diría, sí, yo estoy en este punto, yo estoy en este punto y yo tengo aquí alrededor es una esfera, ¿no? Porque estoy generando números, bueno, una esfera o uno podría verlo como un cubo. Entonces, un hipercubo, entonces son delimitados de entre menos tanto a menos tanto, ¿cierto? Entonces yo genero números aleatorios y me voy ubicando en esa posición. Entonces en ese cubo, hipercubo de búsqueda, va a ocurrir que hay zonas en donde definitivamente soy más malo, porque recuerden que esto es bajando la colina y es una función que es bien, bien, bien hacia abajo, o sea, no tiene forma de que él se pierda. Entonces, él va a gastar mucho tiempo aquí con zonas que son malas, entonces no mejora, no mejora, no mejora, no mejora.
¿De acuerdo? Muy a pesar de que tiene la otra mitad de zonas, digámoslo entre comillas, la posible otra mitad de zonas en donde pueden haber mejores soluciones. Pero por el tema de lo que les comentaba, la maldición de la alta dimensionalidad, algo que para uno en 2D puede decir, no, pues así como tiene la mitad del área arriba y la mitad del área de abajo para cosas buenas y para cosas malas, pues debería funcionar para 10 dimensiones igual y no funciona igual. Cuando se hace más grande el radio de búsqueda, como que tiene más posibilidades de perderse. Entonces, por eso tampoco ya no sirve. Por eso muchos algoritmos, y van a encontrarlo cuando lean diferentes estrategias, giran alrededor de usar números que pueden ir disminuyendo. O sea, la rata de aprendizaje no tienen una rata de aprendizaje, sino tienen una rata de aprendizaje de iniciar y una rata de aprendizaje de terminar. Y entonces van disminuyendo de a poquito la rata de aprendizaje. ¿Sí? Esa es una, por ejemplo, esa es una estrategia. Bueno, eso para que tengan cuidado, estos parámetros son importantes, son claves para poder hacer que un algoritmo funcione bien. Y por eso hay que optimizarlos, afinarlos. Y eso es una tarea que también vamos a ir viendo. Bueno, todos claros hasta acá. ¿Entendieron bien lo que está acá? Esto está disponible en línea para que puedan ver ya cómo quedó el algoritmo finalizado, digamos así. Voy a colocar aquí un print history para que sepamos que se está imprimiendo la historia. Y pues igual si uno quiere, podría ver eso a través de un diagrama, ¿no? History, que eso también vamos a ir viendo curvas de convergencia ahorita más adelante en otros ejemplos. Pues aquí ya tenemos esto, no solamente nos saca el valor del mejor, sino que nos saca la historia. ¿Listo? ¿Preguntas o todo claro? ¿Mm? ¿Todo claro? Silencio, es todo claro. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, pues digamos que es la implementación ya orientada a objetos de lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver allí, digamos, ya todas las funciones, bueno, varias funciones implementadas, pero ya como clases. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya hay un poquito más de librerías que se van a utilizar, porque ya esta es la gran base de todo. Entonces, este lo tienen que entender al pelo, ¿sí? Tengan pongan mucha atención. Voy a separar acá para que veamos explícitamente la clase esfera. La clase esfera, pues, nos va a definir después digamos, nos está definiendo cómo usar objetos esfera, ¿cierto? Más adelante yo puedo crear un objeto esfera y ese objeto esfera lo podré pasar por parámetros, lo que yo quiera. Entonces, ¿qué sucede? La función esfera tiene un método que se llama evaluar, ¿sí? Ese método de evaluar es el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más lo que sea cuadrado, ¿cierto? Dependiendo de las dimensiones. Y que podría ser el vector cells por el vector cells y todo eso sumado. O podría ser simplemente el vector cells elevado al cuadrado. Entonces aquí estamos utilizando ya un poquito más funciones apropiadas para el problema porque este elevado al cuadrado es más rápido que hacer la multiplicación del vector consigo mismo. Entonces aquí, además de que queda más natural, la celda al cuadrado, yo ya sé que estoy haciendo esto, y esto al cuadrado, y esto al cuadrado. Entonces todo eso al cuadrado me genera básicamente un vector, me genera un vector que ya tiene los resultados de cada celda al cuadrado y después a todas las casillas de ese vector los sumo. Entonces esto es lo mismo que ya vimos, pero simplemente cambié aquí, en vez de decir celdas por celdas o x por x o como lo llamamos nosotros post por post, pues simplemente lo llamé celdas y lo estoy elevando al cuadrado y estoy sumando todo el vector. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá la función, esto es la que teníamos nosotros como función y la estoy declarando como un método estático. Un método estático quiere decir que este método no necesita para su ejecución ningún dato de la clase.
¿sí? No necesita nada de la clase. Él solito funciona, funciona bien. ¿Qué necesita para funcionar? Simplemente que le manden un vector que en este caso cuando lo recibe le va a poner el nombre de cells, ¿sí? O de X o posiciones o como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, este señor es el método que va a evaluar un vector de posiciones o un vector en este caso de celdas. Ahora bien, como decíamos, cada función puede tener un rango de lower bound y de upper bound. Entonces, dentro de la clase de esfera, cuando van a crear un objeto esfera, cuando se va a crear un objeto esfera, lo primero que se va a hacer es que ese objeto tiene que recibir un valor que es el lower bound, ¿sí? El lower bound es menos 512. ¿Y cuál es el upper bound? 512. Si usted quiere, puede colocarle a cada parámetro, puede colocarle el tipo de dato. ¿Sí? En este caso yo le digo que el tipo de dato de este señor es un float o un, digamos, un flotante, ¿cierto? O puedo no hacerlo, ¿cierto? O sea, eso ya depende de usted. Normalmente el lenguaje no lo pide. O sea, yo podría quitar esto y funciona igualito, ¿sí? ¿Qué sucede? Python, a diferencia, por ejemplo, de Java, los que han programado en Java, normalmente tú todas las variables tienes que ponerles el tipo de dato, ¿cierto? Entonces tú dices la variable i es entera, la variable s es real, la variable q es de tipo esfera, por ejemplo, si vas a decir el objeto esfera. Entonces, en últimas, tú tienes que definir los tipos. Aquí en Python se tiene un esquema de identificación de tipos postergada, es decir, no se hace en el movimiento, en el momento en que se compila el programa, sino se hace en el momento en que se va a usar la variable, ¿cierto? Entonces por eso normalmente no van a ver esto como algo común, o sea, estar colocándole aquí los tipos de datos no es muy común, ¿ok? A mí, yo soy muy heredado de los lenguajes como C++, como C, como Java, como C Sharp, que tienen, digamos, fuerte tipado, ¿sí? Desde la compilación aseguran que los tipos de datos sean los apropiados. Entonces a mí me gusta desde que yo pueda lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando yo hago esto de decirle, bueno, normalmente todas las funciones van a tener este self al principio. Eso quiere decir que la función necesita para ser ejecutada tener acceso o algo a datos que esta clase va a tener como atributos de esa clase, ¿cierto? Cuando no tiene self, como por ejemplo el caso de las funciones estáticas, es porque no necesita nada de la clase. O sea, ella está ahí porque le tocó estar ahí, pero no necesita nada de todos los datos de la clase. ¿Sí? Es algo así como que yo soy la clase esfera, digamos que esa es la clase persona, ¿cierto? Y la clase persona, cuando van a crear un bebé, digamos que crean un objeto, entonces le pasan aquí el nombre, la cédula, bueno, en este caso sería el registro civil, y le pasan un conjunto de datos. Entonces, con esos datos, yo, a mí, o sea, al objeto que crearon, se le dice su nombre es fulano de tal. Ah, su registro civil es fulano de tal. Entonces ya son de él, son de ese objeto, ¿cierto? Y pues siendo así, como son de él, pues él, si más adelante le dicen, oiga, dígame, por ejemplo, esta expresión es, dígame usted cómo se llama y bueno, deme su información. Entonces él dice, ah, mire, yo soy un objeto persona y en este caso mi nombre es este y en este caso mi registro civil es este. Eso es lo que diría. Y él lo saca de dónde? De él mismo. Por eso es el self, él mismo. Ahora, digamos que por alguna razón la clase persona sabe sumar dos números, ¿sí? Entonces, a un objeto de la clase persona le dicen, ve, sumame 5 y 3. Ahí dice 5 y 3 es 8. Para eso no necesitó nada de información de él mismo. Simplemente dijo, ah, bueno, yo sé hacer eso, 5 más 3 da 8, tome, eso da 8. Entonces, estos son, en este caso, el método estático se opera de esa forma. Simplemente hace una tarea, ¿cierto? Con lo que le piden y ya, ¿cierto?
Ahora bien, este método es básicamente para que cuando yo a un objeto de la clase esfera le diga un print, que lo imprima, pues él va a imprimir este texto que aparece acá abajo, ¿cierto? Que es básicamente que es un objeto esfera, ¿cierto? Que su lower bound es lo que está en self.lowerBound y que su upper bound es self.upperBound, ¿sí? Ahora, acá cuando yo hago self igual lower bound igual a lo que recibí acá como parámetro y lo mismo con upper bound, estoy definiendo el atributo propio de esa clase, ¿sí? Para cada objeto, cuando yo creo el objeto, yo le digo, tome estos valores de float y estos otros valores, ¿cierto? De lower bound y de upper bound. Entonces, ese va a tener esos valores. Cuando yo coloco aquí valores específicos, quiere decir que estos son los valores por defecto, ¿sí? Entonces, lower bound va a ser float. Si a mí no me dicen nada, pues yo asumo que la persona está buscando entre -5 12 y lo mismo en upper bound. Si no me dice nada, hasta 5 12, ¿sí? Entonces, esto es la estructura general de una clase función o de una clase problema. Si ustedes miran, la del step es lo mismo. ¿Qué cambia? Pues simplemente que aquí dice step y pues obviamente cómo hace la evaluación. Porque la evaluación tiene que calcular las celdas, sumarle 0,5, aplicarle la función de piso y después elevar todo eso al cuadrado y el resultado sumarlo. Entonces cada función va a tener básicamente como cambio es este pedacito de acá, ¿cierto? Y uno podría decir, no, pero es que todas las funciones de pronto el óptimo no lo tienen en cero. Acá yo lo tengo quemado y que todas las funciones lo tienen en cero. Yo podría pasar aquí el óptimo por acá y también asignarlo, ¿cierto? Para que quedara más genérico todavía. Lo que pasa es que por pereza no lo hice. Realmente todas las funciones que tengo acá sé que el óptimo está en cero. El óptimo, digamos, el fitness óptimo, ¿cierto? La función de Schwarzschild es lo mismo, pues aquí ya es un poquitico más compleja. La función de Ackley aquí es ya mucho más compleja y demás. Estas son las implementaciones. Sí, Gloria. Um, Ingeniero, yo me perdí un poquito en la dimensión de la función. ¿Eso ya se envía una vez yo entre al bucle o cuando me invoque a la clase o algo así? Bueno, Porque es que ahí no tiene dimensiones, ¿no? sí, exactamente, porque es que esto está diseñado para un vector cells, un vector que puede venir con uno, con 2, con 3 o con n dimensiones. Entonces, por ejemplo, para la esfera yo no necesito preocuparme por cuántas dimensiones, yo no necesito aquí calcular el valor de d, porque para él es un vector que se eleva al cuadrado y ya. Entonces, si vinieron 10 dimensiones, pues 10, esas 10 dimensiones con sus valores individuales, cada uno de esos valores individuales se eleva al cuadrado y después los resultados se suman. Entonces, fíjate que aquí implícito va la dimensión, ¿sí? Lo mismo pasa con el step. No necesito eso. Mira, fíjate que esta silla necesita la dimensión. ¿Sí? No necesito, bueno, aquí no lo metí en una variable, pero puedo haber colocado aquí d. Puedo haber hecho lo siguiente, haber hecho aquí d, que es para dimensión igual a la longitud de las celdas, ¿cierto? Y aquí haber dicho directamente d. ¿Sí? Sí, ok. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas funciones sí de pronto necesito el valor de la dimensión del vector para poder hacer operaciones, en otras no lo necesito, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente uno de los principios del diseño orientado a objetos es que cada clase se especialice en hacer muy bien lo que debe hacer y que no se ponga a hacer cosas o saber cosas que no le interesan saber, ¿sí? Algo así como evita el chisme y dedíquese a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y ese evitar el chisme significa también, pues que usted la interacción que tiene con otros objetos tiene que ser la limitada, la que debe ser. O sea, no es que usted, ay no, yo soy el objeto función, pero yo quiero saber qué programa me está corriendo a mí. Pero yo quiero saber además qué algoritmo de optimización me está corriendo a mí. No, pues si eso no se necesita, no lo haga, si no es necesario. Porque pues esas interacciones bidireccionales entre que el algoritmo de optimización sepa cuáles funciones está optimizando, pero que las funciones sepan cuál algoritmo está
es el que lo está optimizando, tiene un costo, ¿cierto? Un costo en complejidad de programación, porque tienes que hacer ahí unos usos adicionales que si usted no lo necesita, ¿para qué los hizo? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Acá, por ejemplo, yo no necesito técnicamente haber almacenado acá, haber recibido acá la dimensión, porque es que la función Schwafer o cualquiera de las funciones tiene que funcionar con todas las dimensiones que le manden, ¿sí? Entonces, no necesita, o la esfera no necesita aquí tener una dimensión, que creo que es lo que de pronto pensó Gloria, es haber colocado aquí, yo necesito saber el D, ¿sí? Y que el D es un entero, por ejemplo, y que por defecto diga que son dos dimensiones, ¿sí? Y entonces eso involucraría tener aquí un atributo que fuera ese que me acaba de colocar, el cell size D igual, no sé qué, ¿cierto? O D, llamémoslo, si queremos que llame D, ¿cierto? Pero no realmente lo necesito, entonces pues si no lo necesito, no lo coloque, ¿no? O sea, hagamos economía de variables, las variables deben ser las necesarias. Bueno, entonces para aterrizar, ¿alguna otra pregunta adicional? Glory, ¿sí te quedó claro? La dimensión sí la vamos a Sí, necesitar, la dimensión sí sí, la sí, claro. necesitamos ya en el algoritmo de optimización. Él sí tiene que saber de una otra forma su problema de cuántas dimensiones es. Pero cuando llama a la función, le manda el vector y ya la función tiene que resolver eso, punto. ¿Sí? ¿Otra pregunta, Sí, ya. compañeros? ¿No? Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Me voy a traer de aquí abajo, porque ya se empieza a ver pues más grande esto, ¿cierto? Y vamos a hacer esto. Voy a crear un objeto esfera. Ah, bueno. Aquí arriba está todo el código de todas las otras funciones, ¿cierto? Asumemos que están bien. Asumamos que están bien. Voy a separarlas, bueno, primero que todo voy a separarlas aquí en el código para que queden todas en una sola, en una sola, ¿qué? En una sola línea aquí como tal de código y no que me queden ahí mezcladas con todos los otros programas, ¿cierto? Entonces voy a hacer aquí una que se llame acá arriba y estas son todas las funciones, quedaron separaditas, ¿cierto? Inclusive aquí voy a separar también lo que son las librerías, para que queden las librerías arriba y en el segundo les quede directamente a ustedes librerías y funciones. ¿Listo? Todo esto son funciones. Ahora vamos a crear una esfera, ¿cierto? Entonces vamos a llamarla S1 igual a esfere, ¿cierto? Y vamos a decirle que imprima S1, ¿sí? Espera que me tocó. Entonces que el que creamos ahorita fue aquí ya. Ahora sí ya corrí este. Y ahora sí vamos a poder correr este, ¿cierto? Me lo quedó mal escrito. Esfere. Listo, corremos. Y, y, ¿cómo Es que así? Sfere quedó abajo en la celda. La corté mal. Ah, sí, señor, tiene Eso. razón. Corté mal y dejé la que no me faltaba, ¿cierto? Listo. Entonces la ponemos aquí de primerita. Listo. Y ahora sí corremos esto y ahora sí al compilar ya quedó declarada esfere. Y venimos acá y creamos el objeto esfera. ¿Listo? Y mire, como le dije que print, entonces este S1 es el objeto ya de esa clase. Y él dice, ay no, si a mí me utilizan con print o me hacen hacer algo con strings, yo digo que yo soy en esfera, que el lower bound es menos 512 y que mi upper bound es 512. Pero yo puedo haber dicho aquí en el constructor que, por ejemplo, lower bound fuera menos 10. ¿Sí? Creo que así se llama la. Y entonces mire que cuando ya lo hace el print me dice que va a ser entre menos 10. Ah, no, y que yo quiero que el upper bound sea 10. Entonces ya nos queda así. Perdón, es OUV, upper bound. Entonces ya nos queda aquí entre menos 10 y 10. Ah, ya. Pero yo quiero utilizar a S1 para que me evalúe una solución.
Entonces, ¿cómo creamos una solución? Digamos que el R es igual, generemos un vector, ¿cierto? Y no esto. Listo. Mire, eso es como si me hubiera leído la mente. Entonces simplemente voy a generar números aleatorios entre lower bound, que pues lo puedo colocar así o puedo colocarlo aquí entre -10 y 10, pero pues ya lo asigné en ese uno, el upper bound, y voy a crear, no voy a colocar 50 dimensiones, vamos a colocar 3 dimensiones. Y en ese momento ya tengo una solución, un vector R, y yo le digo a R que me lo evalúe. Entonces me dice, mire, la solución R es esta, aleatoria entre -10 y 10, y el valor de la calidad es este. ¿Sí? Entonces vuelve y juega. Fíjate que evalúa la esfera, no necesita saber las dimensiones. Vamos a decirle que el problema es de 5 dimensiones. Así funciona igual. ¿Sí? Si les queda claro, 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 ¿no? Ya sabemos cómo usar un objeto esfera, cómo cambiarle la inicialización si queremos cambiarle, por ejemplo, los rangos de búsqueda, y cómo le mandamos un vector solución, es decir, una posición en el espacio, y él nos calcula la calidad de esa solución y ya podemos ver la calidad de la solución. Aquí estamos viendo la posición del vector y estamos viendo la evaluación de calidad utilizando un objeto esfera, o sea, una función esfera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿todos claros hasta allí? Recuerden, si hay preguntas, no las dejen pasar. Esto es súper clave, súper clave. Si ustedes entienden esto de aquí para allá, se disfrutan el resto. Si no, pues más bien se lo van a sufrir. Entonces, preguntas, no las dejen. Bueno, voy a crear aquí una clase que vamos a llamar solución, ¿cierto? Esa clase de solución es el agente, es el soldadito, ¿sí? Es el que nos va a buscar, si tengo uno o tengo muchos, pues cada uno de ellos va a tratar de encontrar una solución al problema, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clase de solución, pues también tenemos un init, así como lo teníamos en la clase esfera y demás, el init, que es como el constructor de inicialización, ¿cierto? Es un constructor es un constructor, ¿cierto? Uno puede tener muchos constructores en lenguajes de programación orientada a objetos. En este caso vamos a tener este primer constructor, que es el que va a crear una solución. Entonces, una solución, ella sí necesita saber cuántas dimensiones va a tener, ¿cierto? Y necesita saber a qué función objetivo es la que está tratando de resolver. Entonces, eso se lo pasamos por acá. ¿Sí? Le decimos, usted tiene un tipo de dato entero para la dimensión, tienen que decirle a usted qué dimensión y tienen que decirle cuál función objetivo va a manejar, ¿cierto? ¿Qué hace ella? Ah, bueno, en este caso almacena en un atributo propio, ¿sí? Que se va a llamar size el número D. Entonces en size yo ya sé que el vector de posiciones va a ser de esa dimensión. Si mandaron allá por de 20, yo ya sé que donde me pregunten a mí cuál es el tamaño de su solución, a mí me tienen que preguntar size. Y ya, yo ya sabré que ahí tengo guardado eso. Ahora, que, como me dijeron ahorita, que yo voy a tener 10 dimensiones, 10, es un vector de 10 dimensiones, pues entonces yo creo el vector. Entonces aquí estoy creando el vector. ¿Sí? Creo un vector de tamaño 10. Algunos dirían, pero ¿para qué lo creas? O cuando lo necesite lo crean. Pues también puedo hacerlo, pero por defecto yo aquí le estoy dando memoria. Estoy creando un vector de 10 con ceros. Ahora, no gasto evaluaciones de la función objetivo, simplemente asigno 0 o asigno el mínimo, el mayor valor posible, o sea, de alguna forma identifico que el fitness no es el válido, ¿no? O sea, es un fitness loco. Yo podría decir acá, como estoy maximizando, yo podría decir aquí float, ahorita me olvidó, float punto el más value de no sé qué cosas,
No, no, eso sí que es acá. Bueno, de alguna forma aquí se saca el mayor valor posible que se pueda asignar en un float. Ahorita no recuerdo. Entonces, ese podía ponerlo acá. Entonces yo ya sé que ese valor es lo suficientemente malo. Y hay que tener cuidado con eso, mire. ¿Por qué? Porque si yo no hago nada y simplemente yo aquí corro esto con estos valores, pues ya encontré el óptimo para todas las funciones que tengo ahí, porque todas las funciones que tenemos de prueba tienen su óptimo en ceros, o sea, en la posición 0, 0, 0, 0, 0. Si son 10 dimensiones, pues serían las 10 posiciones ceros. Si usted le calcula el fitness, da 0 y entonces aquí ya tendríamos supuestamente la solución ideal, ¿sí? Hay que tener cuidado con que esto simplemente es una inicialización y hay que hacer esa inicialización lo más adecuado al problema, ¿sí? Bueno, acá está la función. Si me preguntan a mí, ¿usted qué función está optimizando? Ah, pregúntenme a mí en el atributo función. Yo ahí sé qué función estoy optimizando. Entonces, estos parámetros que vienen por aquí ya quedaron como asociados al nombre y el registro civil de este ciudadano, ¿sí? Entonces, aquí, pues obviamente será el soldadito de la clase solución que ya tiene esta dimensión y este fitness. Bueno, esto lo vamos a tratar como un constructor de copia. Un constructor de copia en programación orientada a objetos es un constructor que sirve para traerse los datos de otro objeto. Entonces tengo el objeto, no sé, el objeto Iván, ¿cierto? El objeto Iván tiene ya cédula, nombre, bueno, todos los datos internamente. Y ahora creo una copia, ¿cierto? Creo un objeto nuevo que lo va a llamar gemelo de Iván, y entonces le digo, gemelo de Iván va a ser igual a crearse, pero basado en from solution, con este método. Entonces cuando yo creo ese objeto, lo que estoy haciendo es copiándole todos los mismos datos, la cédula, el nombre, todo, a ese nuevo objeto. Son dos objetos separados, pero son dos objetos que en sus atributos, cédula, nombre, registro civil, bla, 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 tienen exactamente lo mismo. Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es que un objeto self, o sea, el que van a crear, tenga como entrada el origen, un objeto de origen. Y de allá, entonces se copia el tamaño, se copia las celdas, se copia el fitness, se copia la función que está optimizando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar primero esos dos operaciones. Vamos a crear aquí primero una esfera. ¿Sí? Vamos a crear primero una esfera. Vamos a llamar S1 también. Y vamos a crear, vamos a llamarla F1 de función. ¿Sí? Función 1 de esfera. Y vamos a crear aquí un soldadito 1. Ya. Y ese soldadito 1 básicamente tiene unas dimensiones. Entonces aquí podemos decir, no, pongamos la dimensión aquí. Él la colocó internamente acá. La amarró. La dimensión igual a D. F igual a F1. Y bueno, aquí está haciendo la inicialización de una función. Por ahora no hagamos la inicialización. Ese fue más adelante. Entonces hagamos esto. Entonces dice, bueno, espérate que tenemos que correr esto. Primero. Listo. Y ahora sí, venimos acá. Listo. Y entonces fíjense que lo único que ocurrió fue que hice esto, ¿cierto? La creación del objeto, la llamada al constructor. Entonces fíjense que él creó el vector de ceros, ¿con cuántas? Con 50 dimensiones. No seamos exagerados, pongamos 5. Entonces él crea el vector con las 5 dimensiones y con el fitness. O sea que ejecutó simplemente este código de inicialización o de construcción del objeto. Ahora vamos a crear otro objeto, ¿cierto? S2. Y pues va a ser lo mismo. ¿Sí? Va a ser lo mismo. Entonces acá no vamos a ver diferencias, simplemente vamos a ver dos objetos que son idénticos, pero fue porque fueron creados idénticos. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué sucede? Voy a crear un método de inicialización que lo que hace es llenarme el vector de fitness y de posición. Y ahorita lo miramos. S1.inicialización.
¿cierto? Listo. Entonces, cuando veamos esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver S1, S2, S1 inicialización. Entonces vamos a ver el primer vector que es S1, ¿cierto? Con números aleatorios generados entre el lower bound y el upper bound y un fitness. Ya tenemos aquí la calidad de la solución. Pero el S2 solo hizo la inicialización básica, la construcción, y entonces está en ceros. Ahora yo quiero que S2 quede también donde está S1. Entonces simplemente le digo S2.from solution S1. From solution S1. Entonces aquí hice la copia. Básicamente aquí estoy haciendo la copia del objeto. Vamos a correrlos. Son dos objetos separados, pero que tienen exactamente los mismos datos. Entonces es el gemelo. S1 y S2 son gemelos. ¿De acuerdo? Pero son objetos separados, son personas separadas. ¿De acuerdo? ¿Todos hasta ahí? Sí, todo claro. Bueno, ahora vamos a pasarnos. Yo tengo aquí varias implementaciones de algoritmo para que las vayan, digamos, mirando, pero pues vamos a arrancar con el más básico que es high climbing. Ya me devuelvo a a los otros métodos de, de la clase solución. Lo voy a traer acá porque es el que necesitamos arrancar, que es el hill climbing, que es el que ya miramos, ¿cierto? Ahora, en hill climbing nosotros qué operaciones teníamos fundamentales. Recuerden que lo primero era inicializar una solución, ¿cierto? Arrancar aleatoriamente una solución, ¿cierto? Y teníamos la operación tweak, que es esta de acá, estas dos. Esas dos operaciones, de una o de otra forma, son responsabilidad de quién? Son responsabilidad del soldadito, de la solución. O sea, yo, ¿dónde voy a arrancar? Ay, aleatoriamente en el mundo. Ah, bueno, hágalo usted. Entonces, por eso aquí en la clase solución está el método de inicialización. ¿Sí? Entonces, ¿el qué hace? Él dice, ah, bueno, vamos a generar un vector en forma aleatoria uniforme con una dimensión establecida que es la D. Lo que pasa es que ya la tenemos aquí en la variable size. Entonces va a crear tantos, ¿cierto? Entonces, si me dijeron a mí que me debo crear una solución, pues yo ya sé que esa solución debe tener tanto tamaño. Porque eso me lo hicieron en el momento de que me crearon. Mire, aquí arriba ya me crearon con tanto tamaño. ¿Y qué hago acá? Entonces simplemente entre el lower bound, pero ¿quién sabe el lower bound? La función la están optimizando y ella ya sabe entre cuánto y cuánto tengo que buscar los resultados. Y entre cuánto y cuánto, este es el lower bound y el upper bound. Aquí están los dos. Entonces este vector pues va a ser un vector completo, ¿cierto? Aleatorio. Y después de evaluar después de eso se evalúa qué tan buena es esa solución. Celdas, si ustedes se dan cuenta, aquí es el nombre, desde acá arriba lo hemos puesto que son las celdas o lo que llamamos las posiciones. Entonces, ese señor se utiliza aquí y se llama a la función evaluar. Entonces, si esta función que está aquí es una rastrehin, pues vendrá aquí a rastrehin, vendrá aquí a evaluar y ejecutará estas operaciones y me entregará el valor. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hacemos la inicialización. Y por eso cuando corrimos acá, la inicialización nos generó esta inicialización nos generó este vector 3 6 menos 3 menos 7 menos 0 y con un fitness de 121. ¿Sí? Que no es más de lo que ya sabíamos. ¿Sí? Inicializar un vector aleatorio de cierto tamaño en unos rangos entre mínimo y máximo, lower bound y upper bound. Y el fitness es llamar al fitness, pero pues ya utilizando la estructura de clases, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo self function? Porque recuerden que yo aquí en la construcción, pues eso ya es un atributo mío. Si yo le pongo a esta función
que es una función estática, pues no va a tener self y pues por dentro no podría utilizar nada de self. Y efectivamente aquí necesito usar cosas de self, cosa que sabe el objeto que lo hicieron entonces tiene que ser self y no puede ser estática. ¿De acuerdo? Entonces esa es la inicialización. ¿De acuerdo? Yo aquí no tengo que, ¿cómo decir? Mm, yo no tengo que poner control de salirme de los rangos. ¿Por qué? Porque este random uniforme me asegura a mí que los números van a estar en los rangos, entre el lower bound y upper bound. No tengo que poner ningún tipo de validación en relación con eso. Pero cuando yo hago el tweak, recuerden que nosotros decíamos, aquí no estamos validando, aquí puede salirse. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Simple y llanamente en este contexto, voy a quitar esto de acá porque esto es algo que básicamente coloqué para hacer unas pruebas, pero yo digamos que recibo, espere, no le tengo que poner ahí, puedo poner toda la línea. Eso es carreta. Yo tengo que hacer un tweak. Entonces, la operación tweak, que es la que me modifica la solución, la posición del soldadito, ¿cierto? De un lugar a otro, moverlo un poquitico, pues ella que tiene que recibir, en este caso, el bandwidth. Este float iteration es para otros de los algoritmos que están allí. En principio solo tiene que recibir esto, el bandwidth. Vamos a ponerlo así de una vez. Voy a quitar lo que no necesitamos, después ya lo arreglamos para los otros algoritmos que se necesiten. Entonces, recibe el bandwidth, que es lo que llamamos learning rate, que este es el nombre que más me gusta, bandwidth, porque es el pellizquito ahí que toca hacerle a cada una de las dimensiones o a las dimensiones que se digan, dependiendo de cómo va a ser el tweak. Aquí, ¿qué hago? Lo mismo que hacíamos con el learning rate. Genero un vector de 10, bueno, lo que sea el tamaño del problema, en este caso de, digamos que 5, entonces va a generar un vector de 5 entre menos bandwidth y bandwidth. Ese bandwidth con ese, que es ya el vector, se le suma a las celdas y nos da unas nuevas celdas, ¿cierto? Entonces, este soldadito se movió, ¿sí? Se movió, él se va a mover. A él no le interesa si es mejor o es peor. A él le dijeron muévase, él se mueve. Y al moverse, sí hacemos la validación de que no se nos salga de los rangos. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Mire, selecciona de las celdas aquellas en las cuales yo me haya salido por debajo del lower bound. Entonces, si mi lower bound fue menos 10 y por alguna razón ahí dio menos 11, pues ya se salió del mínimo, ¿cierto? Entonces, todas las celdas que rompan con la regla, es decir, se han bajado del menor valor, asígneles el valor del límite. Entonces, si hay celdas en menos 10,5, otras celdas en menos 11, pues esas celdas les pone menos 10, porque el límite es menos 10. ¿De acuerdo? Esta es la instrucción para de una vez controlar todos los valores de las dimensiones y no ponernos ahí a colocar un for desde 0 hasta, si son 5, desde 0 hasta 4, si son 50, desde 0 hasta 49 y mirar uno por uno, ¿no? Así simplemente hago la pregunta. Deme las celdas que cumplen con esa condición y a esas celdas póngales el valor del lower bound. De la misma forma hago para los que superan, estoy buscando entre menos 10 y 10, entonces tengo que buscar los que se salieron por encima de 10. Entonces la parte de acá me dice a mí, deme las celdas que superan el valor al upper bound. Y a esas celdas, hágame el favor y póngales el valor de upper bound. Entonces lo mismo. Si debería llegar hasta 10 y tengo un 10,2, un 10,7, un 12,
Pues a esas tres celdas que tienen esos valores les pone 10 y asegura que no se salgan. Entonces aquí sí tenemos un tweak que hace la validación y asegura que yo voy a estar en el rango de búsqueda. Ya teniendo el dato modificado, o sea, ese soldadito ya se movió y se movió dentro de la zona de búsqueda, entonces le calculamos el fitness. Entonces el soldadito aquí, con esos valores de sus celdas, calcula qué tan bueno es. ¿De acuerdo? Entonces la idea fundamental de esto es que una solución almacena dónde está él, las celdas o las posiciones, cuál es su calidad, el fitness, y adicionalmente él tiene las funciones que son responsabilidad de él. Mi responsabilidad es ubicarme en un lugar del espacio de búsqueda, pum, inicialización. Mi responsabilidad es moverme de a poquitos en el espacio de búsqueda, pum, tweak. ¿Sí? Esas son las responsabilidades. Y mi última responsabilidad es que si a mí me ponen en una instrucción con un string, con una cadena, pues yo respondo esto. Yo digo, estoy en tal parte y soy tal. Bueno, y si alguien diría, ay no, pero debería colocar aquí que es de la clase solución. Entonces que diga solution, rayita, cells, ya, estoy en tal parte, ¿cierto? Y entonces así ya tenemos la clase completica de la solución, o del agente o del soldadito, como lo interpreten mejor, que es el que va a hacer la tarea de búsqueda. Pues aquí volvemos a correr esto, no cambia nada, ¿cierto? Bueno, ¿qué cambia? Que digamos, si ustedes se dan cuenta de algo importante, es que él acá generó números aleatorios, ¿sí? Y yo no le he controlado que siempre me genere el mismo soldadito y me está generando este soldadito es en 8, este soldadito es en menos 9, o sea, me está generando números aleatorios, ¿cierto? Entonces, bueno, si usted quiere controlar la posición, eso lo teníamos era aquí abajito, eso está aquí bien abajo, pero ya lo hemos visto, es simplemente la asignación de una posición en el espacio de búsqueda. Uy, en este no tenía el código. Este es buscar la convergencia, gráficos de convergencia. Y aquí sí ya es la ejecución de los frames. Si no, no tengo eso lo tenemos en el ejercicio anterior, que es cuando se hace el control de el random. Eso está por acá. NP random, no sé qué cosa. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos agregarle a este código que nos haga el favor y se asegure de que podamos tener repetibilidad. Entonces aquí corrí menos 5 5 y 7 y menos 5 5 y 7 y menos 5 5 y 7. Puedo darle todas las veces que quiera acá lo mismo. Pero normalmente, y esto quiero decirlo acá, eso no va dentro de las clases. Eso no va dentro de las clases. Nunca lo vayan a colocar dentro de las clases. Porque si lo meten dentro de las clases, pues la clase siempre le iría a tratar de entregar los mismos resultados. La clase. Y el problema no es de la clase. La clase, en este caso, la clase solución o la clase esfera. Ellas no tienen nada que ver. Esto es un tema de repetir experimentos. Entonces es del experimento. Debe existir o una clase que se llame experimento o un main que sea el experimento, pero no los elementos que constituyen el experimento. En este caso, la solución o los soldaditos y las funciones. Vuelve y juega. Hay una clase algoritmo, ¿cierto? Ahora tenemos una clase algoritmo. En este caso, la clase algoritmo es para cada algoritmo, el hill climbing with restarts, bueno, with random restarts y todos los demás. Vamos a hacer solamente el hill climbing. Entonces, este hill climbing, básicamente, ¿qué necesita saber el hill climbing? Pues que le digan cuántas evaluaciones de la función objetivo va a hacer o cuántas iteraciones, si lo queremos llamar iteraciones, y que le digan cuál es el bandwidth que él va a utilizar para poder hacer la operación de tweak. Eso es lo que necesita saber, no más. Entonces, en su construcción, él tiene estas dos cosas. ¿Listo? Entonces asignamos a max_effort la variable que recibí y bandwidth. Entonces ya el algoritmo hill climbing, cuando yo instancie un objeto de esa clase, pues ya va a tener esos dos datos cuando lo construyan. Y ahora
el método de evolucionar. El método de evolucionar es propiamente el algoritmo. Ahora, como él necesita evolucionar con, y ser repetible, pues él tiene que recibir la semilla. ¿Sí? Si él no la recibe, tendrían que de afuera poner esa semilla, asegurar esa semilla. ¿Sí? Entonces, o lo hace aquí el algoritmo en el proceso de evolucionar, o lo hago desde afuera asegurándolo. Aquí lo tengo desde adentro. Realmente, yo, digamos que ah, lo he hecho de las dos formas. O sea, lo he hecho metiéndolo aquí dentro del el proceso que es el que controla la evolución y lo he hecho desde afuera, desde el experimento. En el experimento sí he observado que cuando ustedes implementan, a veces se les olvida controlarlo, mientras que aquí no. Pero al dejarlo aquí, tiene un problema y es que todos los algoritmos tienen que tener esas líneas. Mientras que si fuera en el experimento, usted lo pone en el experimento y no importa cuántos algoritmos tenga que implementar, no tiene que meter esas líneas. ¿Sí? Entonces eso ya está en cuestión de gustos. A mí personalmente no me gusta dejarlo aquí porque eso no debería ser una responsabilidad del algoritmo, es una responsabilidad del experimento. Pero lo he dejado aquí para que pues no se les olvide. Básicamente es para eso. Pero pues en últimas ustedes ya definirán qué opción tomar. Yo personalmente lo voy a sacar de una vez para que tengan en cuenta eso. No lo voy a poner acá. Pero no se lo olviden, ¿no? Y voy a colocar aquí un constructor y ese constructor aquí va a tener la semilla, ¿cierto? Y esa semilla la vamos a ir utilizando de acuerdo a lo que queremos. Ahorita miramos más allá. Bueno, entonces, este señor, cuando llaman al algoritmo le dicen evolucione. Y el algoritmo le dicen, ah, bueno, yo evoluciono de cuántas dimensiones es el problema y cuál función voy a optimizar. Porque por aquí ya me dijeron cuántas CEFOS y qué bandwidth. ¿Sí? Ya me dijeron eso. ¿Sí? Y aquí empieza el problema. Entonces, primero yo digo, ah, mire, esta función, esa tengo que meterla acá porque yo de pronto la puedo necesitar. Y alguien dice, profe, pero realmente si usted mira el resto del programa, en ninguna parte utiliza la función. Yo digo, sí, no la utiliza en ninguna parte, excepto cuando yo estoy aquí. Cuando a mí me están corriendo, yo puedo querer aquí decir que soy un que soy un hill climbing, que tengo cierto bandwidth y que ahorita estoy optimizando tal función. Entonces yo podría decir aquí más una comilla, guión, function, dos puntos, más str de self function. Ah, str de self function. Y entonces allí yo digo, ah, bueno, pero si usted quiere imprimir esto, sí le toca tenerlo la función en self. Si usted no quiere imprimir eso, no la necesita y podrías trabajar con F que viene acá porque solamente se necesita acá. ¿Sí? Entonces eso también es algo que tienen que tener en cuenta. Realmente una variable que usted recibe como parámetro la requiere para que los demás métodos tengan acceso a ella. Si sí, le toca meterlas en self. Si no requiere, pues no la mete. ¿Sí? Técnicamente esto está aquí solamente porque yo quería decirles eso, pero realmente no debe estar. O sea, yo no la utilizo, porque para lo que utilizo más adelante, eso tengo la clase función, y entonces yo no necesito esto. Entonces yo solamente necesito, perdón, eso sí no lo puedo borrar. Lo que puedo borrar es esta acá. Yo solo necesito la dimensión y el fitness. Ahora, ¿qué hago? En este caso no estoy creando, no estoy creando una lista para meter la historia del fitness, sino que estoy creando de una vez un vector numpy de ceros y le estoy colocando de una vez el tamaño del vector numpy.
¿sí? Entonces, si yo voy a ejecutar 1000 evaluaciones de la función objetivo, entonces aseguro que ese vector va a quedar de 1000 casillitas, ¿sí? Normalmente es mejor usar en lo posible vectores de NumPy o de NumPy, como lo quieras decir en español o en inglés, utilizarlos que utilizar las listas y demás dependiendo de las operaciones que tengas que hacer con ellos. Acá para la historia puede ser en general cualquiera de las dos cosas, aunque terminan siendo un poquitico más lentas las listas, pero es una cosa básicamente despreciable. Ahora, vamos a crear la solución, ¿cierto? La solución aquí, recuerden, en Hill Climbing, en el básico, es solo la misma solución y la R que le van a generar, ¿cierto? Y si esa R es mejor, pues cambia a la vez y ya, no es más, ¿cierto? Entonces, acá creamos la, la solución BES, ¿cierto? Aquí le dimos memoria, le estamos diciendo, mire, crea un vector de dimensiones y utilice esta función. Aquí inicializamos, entonces ya propiamente le ponemos eso en una función, en una posición específica del espacio de búsqueda y le calculamos su fitness. Como le calculamos el fitness, pues de una vez registramos en la posición 0 de ese vector de historia el fitness, ¿sí? Y después hacemos todo el proceso. Acá, simple y llanamente para que, digamos, nos acordemos más fácil con respecto al código que está en el libro, pues yo le hago un alias a cellbeth. En vez de estar escribiendo cellbeth, le digo que eso se va a llamar S. Entonces, cell.beth, que es un apuntador, le digo, pues este también se va a llamar S. Ya listo, le puse un apuntador al mismo lugar. Ahora, entra el ciclo iterativo. Este ciclo iterativo se va a ejecutar más efos. Si yo dije 1000 veces, pues va a ser 999. Porque arranca en 1, no arranca en 0. ¿Por qué? Porque es que aquí ya gasté una evaluación de la función objetivo. En la inicialización, recuerde que allá yo llamaba a evaluar. Entonces, como ya gasté una, pues aquí por dentro la cuento bien, ya la gasté, arranco desde 1 hasta más efos. Ahora, creo una solución nueva, un R, ¿sí? Entonces, al crear esa nueva solución, ¿cierto? Que pude haber dicho acá, pero más fácil haber colocado D y haber colocado de una vez S, F. Sí, también, más fácil. Son las mismas valores con los que voy a crear. Entonces, creo la solución. Ahora le hago la copia. Entonces, R y S en este momento, después de ejecutar esta línea, son igualitas, ¿cierto? Y después le digo que haga a R, hágale un tweak con el bandwidth. El bandwidth como tal nos lo pasaron acá desde el principio. Entonces le hace el bandwidth con el tweak y el resultado, si ese resultado tiene un fitness que es menor que el de este otro, pues señor, este ahora es una copia del otro. Es decir, ya el R fue mejor que yo, entonces yo ahora tengo que volverme igual a R. Aquí es copia, copia completa. Y alguien puede decir, pero pues no es necesaria, ¿no? Porque yo podría decir S igual a R, si R después se vuelve a utilizar. Y sí, en este caso puede ser esto. Yo realmente lo hago acá para que tengamos claro de que en otros algoritmos puede pasar que yo sí necesite la copia dura. En este caso no lo necesito porque opera más o menos como el ejemplo que vimos ahorita del POS y el POS 2. Entonces, hago la asignación de ese, pero acuérdense que ese es el mismo BES, es el BES. Entonces aquí copio como le da, ahorita al cell BES, lo meto en la historia y sigo haciendo ahí mi ciclo y cuando termine retorno el BES Fitness History. Y si quiero, pues también puedo retornar, por ejemplo, el BES. ¿Cómo se llama? El self-best, el self punto
ves punto y el fitness. Solo queremos ver el fitness, no quiero ver todo lo demás, ¿sí? Entonces ya me retorna estas dos cosas. Entonces en este punto ya tenemos un hill climbing que nos puede hacer la optimización, ¿sí? Entonces vamos a venir aquí a optimizar. Entonces por acá creamos una función, una dimensión. Entonces me traigo esto para acá. Entonces ya tengo además una función, bueno, la función vamos a crearla estándar entre -5 y 512 y 512, que es como se optimiza la esfera en los papers. Entonces ya tenemos la función. Ahora necesitamos crear el algoritmo, vamos a llamarlo HC, que es igual a un HC, ¿cierto? Pero este HC dice que necesita más EFOS y necesita bandwidth, entonces vamos a colocar los parámetros de ese algoritmo. Normalmente por facilidad yo coloco todo lo que son los parámetros arriba, ¿sí? Uy, qué berraco, ya se dio cuenta que iba a escribir más EFOS. Más, más EFOS igual a, sí, listo, pero no pongamos números tan grandes. Pongamos 50 y repeticiones, no estamos todavía utilizando el concepto de repeticiones, no lo voy a colocar. Voy a colocar bandwidth, bandwidth igual y lo vamos a poner en 0.1, ¿sí? Que son los que necesitamos. Para hill climbing necesito más EFOS y bandwidth. Entonces colocamos aquí más. Ah, espera, es que no me aparece porque no he compilado hill climbing. Ya lo compilé, me está marcando acá algo, ¿no? Ahora sí, más EFOS. Listo. Uy, uy, uy. Ya, aquí ya creamos el objeto hill climbing, es HC. Acá lo hacemos evolucionar y le decimos que evolucione con cierta dimensión y con cierta función. Aquí lo estamos haciendo con cierta dimensión, con cierta función, que nos entregue estos resultados y que nos haga el favor y nos muestre los resultados. Por ahora voy a obviar la curva y vamos a ver esto en ejecución. Resulta que él encontró ya un resultado de 29, pero también le podemos decir que nos imprima la curva. La curva pues ya nos está mostrando que bajó de 49 hasta 29 en todas las iteraciones. Este es un vector de NumPy. Entonces, fíjense que acá nosotros eh, tenemos vuelvo a volver a correr, lo voy a volver a correr, 49 y termina en 2989, 49 y termina en 2989, 49 y termina en 2989. Yo acá no coloqué el random con la semilla, pero lo estoy controlando acá afuera, porque para mí este aquí afuera es el experimento, ¿sí? Este es el experimento. Entonces por eso yo lo hago acá y por eso aquí es importante que esté esta línea de código, ¿sí? Entonces quiero otro experimento, pues cambio la semilla, ¿cierto? Otra repetición del experimento, es un experimento con una semilla diferente. Aquí arrancó en 25 y terminó en 15, ¿sí? Entonces, por eso es que yo lo hago más de esta forma y no lo pongo aquí interno porque es repetir un conjunto de líneas de código que no son responsabilidad del hill climbing, ¿de acuerdo? ¿Preguntas?